Revisamos ahora una conversación que tuvimos el día de ayer con el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. Y hacemos el punto que la conversación la grabamos el día de ayer porque durante las últimas horas el ministro se ha trasladado a la zona de los incendios. Analizamos el panorama de los incendios forestales. Hicimos un llamado junto al ministro a la prevención, a denunciar actitudes sospechosas. Y también hablamos sobre los trabajos que el gobierno y particularmente la cartera que él lidera están desarrollando para seguir impulsando la prevención, pero también para recuperar millones o miles de hectáreas más bien afectadas por incendios forestales. Escuchamos al ministro Esteban Valenzuela. Y ya estamos en el estudio con el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido a CNN Tiempo. Un gusto, José Miguel, pero bueno, en tiempos muy difíciles para el clima y el clima interno, el clima de las personas irresponsables que provocan los incendios. Sí, no ministro, solo clima externo. Exactamente, hemos estado conversando e informando a través de la pantalla de CNN Chile lo que ha pasado en Chillán Viejo, en Quillón también, donde se ha decretado una alerta roja. Reforzar entonces el llamado a la prevención y a denunciar, ministro, es un llamado insistente que nosotros hacemos en el canal, las actitudes sospechosas. Al 130, ¿no? Claro. Desde CONAF, que no es solo para decir que hay un incendio, sino nosotros lo detectamos con una enorme rapidez. El 95% de los incendios que van este año se han controlado antes de media hora. El problema es los grandes incendios cuando tenemos estas temperaturas extremas como ahora y el viento y la existencia de mucho combustible, que es pasto seco, que no está cuidado como corresponde, que no hay paisaje mixto, que tenga agricultura, que no existen los cortafuegos que corresponden. Allí donde se escapa esto, como estaba ocurriendo en Ñuble, en la cercanía de Chillán, y tenemos un fin de semana muy difícil. Claro, ya vamos a hablar de los desafíos que implican estas emergencias y cómo se puede mejorar para adelante, pero hablemos de esta contingencia. Estamos en este día viernes, en la tarde, con altas temperaturas en la zona centro de nuestro país, pero con un particular foco de preocupación en el centro-sur. Y usted recién decía viento puelche, que sabemos es un factor natural que puede acrecentar las llamas en caso de incendio. Claro, el viento puelche, como le dicen los mapuches, el viento que viene del Pulmapu, que es el territorio en Argentina, que es la Pampa Caliente, que trae un viento seco y además bastante desordenado. Entonces, ese viento, más estas altas temperaturas y la irresponsabilidad que hablamos, generan este cóctel terrible, que sin embargo, porque el presidente le dio un 30% más de recursos a la CONAF, porque hoy día la CONAF con la Corma estamos trabajando unidos más que nunca. Entonces sumamos 200 millones de dólares, de esta manera son más de 100 las naves, más de 5.000 los brigadistas, estamos haciendo todo lo que podemos como gobierno y sector también forestal para prevenir y lograr atacar estos incendios, pero nada de ello es posible si otras instituciones también no se ponen las pilas. Necesitamos que la Fiscalía sea mucho más efectiva en el análisis y condena de quienes provocan estos incendios. Si no hay de parte de todos quienes nos escuchan un llamado de atención. Nosotros hoy día decíamos en una feria, 0 asados este fin de semana, 0. Fuera de las casas. Hay que entender el contexto de lo que este gobierno no licuó, como otros gobiernos. Nosotros hablamos de emergencia climática. Somos parte de los gobiernos ecologistas del mundo, que entendemos que esto es muy grave y que requiere medidas de fondo y corresponsabilidad, que es lo que estamos pidiendo en esta emergencia. Por ejemplo, todas las grandes ciudades están llenas de terreno en lo que se llama especulación inmobiliaria, con pasto largo, no tienen animales, y ahí los municipios tienen que ser activos en los cortafuegos y en actuar con estos actores y evitar que se conviertan esos terrenos en basurales y además no a las quemas, ni de basurales ni a las quemas agrícolas. Hemos logrado un compromiso inédito, nunca había ocurrido, de toda la familia agrícola, que este fin de semana 0 labor, 0. Sí, Tanto eso le la quería gran preguntar, industria, ¿qué le dijeron los empleadores? ¿Hubo buena recepción? ellos al final aceptaron. Perfecto. Bueno, como una manera de proteger a los trabajadores, pero también de evitar, por ejemplo, que un tractor lance una chispa. Sí, la propia industria forestal dijo no vamos a hacer cortafuego porque con la retroexcavadora puede haber una piedra y salta una chispa. Estamos en temporada de trigo y lo mismo faenas agrícolas pueden provocar incendios en la zona que está con unos calores terribles, 40 grados como hemos visto, Ñuble, Los Ángeles, sector
sectores de la Araucanía, esto es muy, muy peligroso y por tanto hemos sumado también a la agricultura familiar campesina, a los pequeños a través del INDAP, en un diálogo muy fecundo, en que ellos también eviten labores, galletera, arreglo de tendido eléctrico, sistemas de riego. Este fin de semana, cuando hay esta situación de poca humedad, vientos como tenemos el Puelche y temperaturas sobre los 33 grados, es el caldo cultivo de los mega incendios, como ocurrió el 2017. Ministro, empecemos a hablar de los desafíos, pero primero quisiera preguntarle, a raíz de estas altas temperaturas inéditas, reconozcámoslo, pensando en más de 40 grados en zonas como Chillán, en 35 en Concepción, que está muy cercano a la costa, ¿cómo termina afectando esto el suelo, el agro? ¿Cuál es el impacto? Bueno, es significativo y por eso hay una ley en el Congreso que el gobierno va a patrocinar de que no se puede vender un terreno que sufrió esta devastación hasta que se recupere la naturaleza. Hay un programa que hemos anunciado de 1 millón de hectáreas. Una de las cosas que el gobierno más ha apoyado se llama restauración con especies nativas miríferas que ayudan a la agricultura. ¿Y dónde están ese 1 millón de hectáreas? ¿En qué zonas del país? En todo el país, pero con foco entre Valparaíso y la región del Biobío, la Araucanía, los lagos y los ríos. Pero va a ser muy importante para esto, este llamado de atención a los privados, que tienen también que tener los cortafuegos, tienen que tener animales que permitan, cuando hay mucha pastura seca, en lo que se llama el sistema mixto, que sí se hace bien en el centro, en la zona sur. La región de los ríos y los lagos tienen menos incendios gigantes. ¿Por qué? Porque ahí hay ganadería, el pasto se mantiene verde, pero a su vez ellos tienen áreas de bosque bien conservadas y eso ha generado menos vulnerabilidad que lo que existe en la zona central y centro-sur. Pero me imagino que, por ejemplo, ante altas temperaturas y bueno, los incendios forestales está, para qué decirlo, obviamente genera un impacto mucho mayor, pero hay producción que se pierde derechamente, ¿no? Claro, por supuesto. Como le digo, muchas veces la poca producción de trigo, quemas muy grandes, que van generando un daño al suelo, pues necesitan mucho incorporación de fertilizantes que están caros, los fertilizantes clásicos como luria para nitrogenizar los suelos. Entonces necesitamos apurar esta transición a la agricultura y a un paisaje más plural. Bosque nativo, plantaciones, necesitamos también madera para la construcción de casas de madera, es muy importante la industria en madera, pero a su vez mixta, dejemos libre las quebradas, cuidémoslas, combinemos con frutales, combinemos con recuperación de cultivos anuales. En toda la costa de nuestro país hubo mucha siembra histórica de legumbres. Entonces tenemos que recuperar estos paisajes mixtos, lo que han estado haciendo muchos territorios del mundo importantes que se han visto afectados por esta mega sequía e incendios que trae por la irresponsabilidad humana. Bueno, California, España, Francia, entre ellos. Lo hemos visto también durante el último tiempo. Y además de hacer el llamado a la prevención y de volver a consignar que más del 99% de los incendios forestales tiene detrás a los hombres la acción humana. Además de aquello, ¿qué otras soluciones podemos incorporar para fortalecer esa prevención, ministro? Y pienso en soluciones que tal vez tienen que ver con características propias de los territorios de nuestro país. El gobierno está en un plan de apoyo a mini tranques, que tiene que ver con la seguridad alimentaria, seguridad de riego, mini tranque para la agricultura familiar campesina, pero también se convierten en la época de incendio en lugares donde puedes tener agua para combatir de manera rápida. Pero no todos los territorios requieren las mismas soluciones. No son las mismas soluciones, pero necesitas ductibilidad. Por eso es tan eficiente este sistema de mini tranque y de los helicópteros. Siempre pensamos en el supertanque y los grandes aviones. Tenemos 2 aviones de una alta capacidad y también un helicóptero de 1000 metros cúbicos de agua, pero son los helicópteros pequeños, los cortafuegos, estos paisajes mixtos, lo que da seguridad estratégica y sobre todo una cultura de corresponsabilidad, lo que yo llamo el clima interno. Sí, hablando también de soluciones, ministro, no sé si ha tenido la oportunidad de escuchar de un proyecto que está levantando la Universidad de Chile, que a través de ovejas van precisamente haciéndose cargo de aquella vegetación que se deshidrata o se seca. ¿Podría tal vez ser una solución en ciertos lugares de nuestro país? No, lo hemos logrado ya, hemos movilizado en muchas partes, acuerdos de pequeños crianceros con productores agrícolas, ocurre mucho en Aconcagua, también en la región de Coquimbo, lo hemos logrado también en algunas zonas del secano costero, en que permiten meter los animales, ocurre
ocurre también en la carretera del Cobre. Allí los productores, hay mucha producción de forraje, pero en la época cuando está seco, meten caballos y vacas de los crianceros de Machalí, y esa colaboración para evitar la existencia de tanto combustible que el pasto seco, y a su vez alimentar los animales, economía circular. Pero eso tenemos que profundizarlo, particularmente en el centro sur costero, en que los bosques y la recurrencia es muy fuerte. Pero hay un proyecto, hay una ley que vamos a pedirle urgencia, y la estamos preparando ya con la CONAF para el mes de marzo, y es que la CONAF y los municipios vamos a poder multar y obligar a tener cortafuegos y el pasto seco en los bordes de las ciudades. Estos dueños de terrenos inmobiliarios, los tienen allí sin ninguna actividad, los dejan secos, se van convirtiendo en basurales. Vamos a hacer una ley que obligue a la responsabilidad y al tratamiento de dichos terrenos. Perfecto. Ministro, en otro tema y a propósito del impacto que el cambio climático ha ocasionado en todo el mundo, lo estábamos conversando de hecho durante esta jornada en CNN Tiempo, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estamos de que el cambio climático, el impacto, la sequía, las altas temperaturas, lo mismo que ha pasado con los incendios forestales, genere una crisis alimentaria en nuestro país? ¿Qué tan lejos o tan cerca estamos de aquello? No estamos tan lejos. Y lo digo pensando principalmente en los pequeños productores. En el año 2050 hay gente que pronostica que esto se acaba si los seres humanos no hacemos este cambio hacia el respeto, la moderación, la corresponsabilidad. Chile felizmente no es de los negacionistas. Mira un ejemplo que es muy importante. La primera cumbre mundial de la ganadería, de los ministerios de Agricultura, para ayudar a disminuir los efectos del cambio climático por la producción de metano en la agricultura, por ejemplo el arroz que genera, y hemos estado trabajando con un arroz resiliente que no tienes que tener inundado el arroz, sino que lo tratas como un arbusto, entre comillas, de manera mucho más resiliente. Ese encuentro mundial de reducción de metano se va a realizar en Chile en el mes de abril. Responsabilidad, programa, acción, lo que hemos pedido como gobierno. Por otra parte, una cuestión que es fundamental, el rediseño del paisaje. Se ha quemado 4 veces en los últimos 5 años la parte no consolidada del Jardín Botánico de Viña del Mar. Basta. Ahí vamos a hacer un diseño inteligente, ya se está trabajando con arquitectos y la comunidad, integrándola. Va a haber sistemas de huerto, van a haber miradores, van a haber caminos, va a haber televigilancia para poder ver a estos patos malos que andan generando los incendios. Con la Universidad de Chile, a propósito, hemos apoyado un proyecto ahí en la quebrada de la Rinconada de Maipú, que se quemó con un incendio, era precioso, se ha ido restaurando, y es un sistema de vigilancia con imágenes de alto nivel que ve los distintos grises, tecnología alemana, que permite detectar a 10 kilómetros a la redonda incendios, ¿no? Es muy importante ver la cantidad de incendios en Curacaví, Cuesta Barriga, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que hacer todo este uso de tecnología a gran escala. Y como hemos dicho, hemos sumado los recursos con la Corma, tengo que hacer un reconocimiento a la industria de la madera en aquello, para qué decir la labor de bomberos. Estuvimos en Chinchín, una localidad al lado de Puerto Montt. Llegaron antes de una hora bomberos de 5 localidades, Frutillar, Yanquihue, solidaridad en el mundo territorial, pero tenemos que lograr que esa comunidad de Chinchín, que se ha quemado 3 veces en los últimos 10 años con peligro de quema de todas las casas, logre que el municipio, los privados que dejan allí que crezca un arbusto introducido exóticamente, que en verano se seca, que es un caldo cultivo de los incendios, y que no tratan ese terreno. Tenemos que lograr la acción para que eso ocurra. Por supuesto, es clave la acción coordinada, el trabajo mancomunado, y bueno, es parte también de las lógicas con las que surge Senapred. Quiero agradecer. Y cortarla, José Miguel, con el botadero de basura. Por supuesto. El otro día, grave, pero terrible, perjuicio a la agricultura, iba a cerrarse 5 días un canal ahí en Las Mercedes que tiene Colbún, en la zona de Curacaví. Pensábamos lo peor. ¿Sabes lo que había dentro del canal? Un colchón de 2 plazas. Alguien tira un colchón de 2 plazas a un canal,
¿Esa persona quiere a Chile? ¿Esa persona ha cantado la canción nacional? ¿Ha sentido el amor a la patria y a los territorios? ¿A la seguridad alimentaria? O sea, que hay un llamado a cortarlo como yo hablo de la chacota, ¿no? Hay gente que vive en la chacota permanente, que todo fácil, que voto. Y también llamado a los municipios a ser más proactivos, a que la gente no queme, que recojan esta basura, a las policías, a pasar las multas como hemos logrado en algunos territorios. Hay multas caras por botar escombro y basura, combustible en el periurbano, en las carreteras rurales que están provocando incendios. Entonces todas y todos, no a lavarnos las manos como Pilato. Todos tenemos responsabilidad de este problema es importante también y de estos incendios. El llamado tajante, ministro Esteban Valenzuela. Le quiero agradecer por este tiempo con el programa y por supuesto vamos a estar actualizando en los noticiarios y en CNN Tiempo toda la información referida a los incendios forestales. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Estamos actuando al máximo, pero trabaje en su clima interno, por favor. Bueno, ahí la conversación con el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. Volvemos a insistir en el punto que esta entrevista la grabamos el día de ayer, ya que como ustedes saben, el ministro durante las últimas horas se ha trasladado junto a otros secretarios de Estado a la zona de emergencia, donde se concentra la preocupación por los incendios forestales. Bien,